Señor. Bueno, vamos a estar allí ubicándonos en Primera de Samuel, capítulo 26, en esta mañana. El estudio de la palabra del Señor lo estaremos llevando aquí en este capítulo y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desde el verso 1 al verso 4. Y dice así: vinieron los cifeos a Saúl en Gabaa diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Gloria al Señor. Bueno, vemos aquí en la palabra del Señor este nombre o esta palabrita aquí que dice cifeos. Son muy feos, hermano, este tipo de personas. Gloria al Señor, como esta gente que venían de Zif. Y dice aquí que vinieron a Saúl en Gabaa para traerle un comentario al rey Saúl, que estaba lleno de envidia contra David, que andaba persiguiendo a David para matarlo. Y dice que vinieron los cifeos a Saúl en Gabaa diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Esta gente, hermano, andaban buscando la manera de encender la guerra, de buscar que Saúl siguiera en su plan de asesinar a David. Y llegaron con este comentario para encender la ira del rey o para provocarlo. Le dijeron que David estaba allí escondido. Le dieron al rey Saúl pues las directrices o el lugar donde se encontraba David, que ellos estaban dispuestos a ayudar al rey Saúl. Y vemos que esta gente, estos cifeos, no se murieron allí en este tiempo donde se escribió este capítulo de la palabra del Señor. Hoy en día también ese espíritu anda merodeando dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro del lugar de trabajo. Siempre hay personas que van llevando comentarios con la intención de dañar o de encender la guerra, el pleito, la malicia. Quieren sembrar cizaña, quieren andar allí encendiendo el fuego. No son pacificadores, pero sabemos que al Señor le agrada que seamos pacificadores, porque cuando nosotros somos pacificadores, seremos llamados hijos de Dios. Que el Señor nos ayude, hermano, a nosotros a no tener este espíritu malo que tenían esta gente fea. Gloria al Señor. Y dice aquí el versículo 2, Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Cuando Saúl recibe este mensaje de estas personas, dice que él descendió con 3,000 hombres escogidos. Imagínese usted, Saúl iba allí enardecido, con rabia, con odio, con celo, con envidia, y aparte de esto llevaba 3,000 hombres. Iba bien armado. El enemigo siempre tiene gente allí preparada y están allí dispuestos a hacer lo malo. Esta gente, pues siguiendo las órdenes de su rey, iban dispuestos a atacar a David. Imagínense, 3,000 hombres contra uno solo y con los que estaban allí, pero era un ejército mucho más grande, mucho más poderoso contra David, pero Dios estaba con David. Aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu del Señor levantará bandera de victoria. No importa que el enemigo se levante, no importa que quizás aquellos que están contra ti tengan todas las herramientas en sus manos para atacarte. Espera en el Señor, confía en el Señor, que Dios te dará la victoria. Y dice allí: y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David estaba allí en el desierto. El desierto es un lugar de soledad, de fatiga, de cansancio. ¿Cuántas cosas se pueden sentir en el desierto? Sabemos que cada uno de nosotros en ciertos momentos de nuestras vidas atravesamos desiertos espirituales
y muchas cosas que quizás nos atacan en nuestra vida y estamos allí, nos sentimos en un desierto y ciertamente el enemigo se levanta para atacar. David estaba en el desierto y estaba con tantas cosas a su alrededor que quizás no le favorecían, pero allí entonces llegó Saúl también para atacarlo con toda esta gente. Pero dice que David entendió que Saúl estaba por allí buscándole de nuevo. Y David entendía todas estas cosas, les eran reveladas porque estaba en la presencia del Señor. David tenía conexión con el Padre Celestial, el cual le revelaba todas las cosas. Nosotros tenemos que mantenernos allí, hermano, aunque el enemigo se levante, aunque veamos muchas cosas que vengan en contra de nosotros, mantengámonos allí esperando en la misericordia del Señor. Y dice el 4, David por tanto envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. David usó de estrategia, envió allí unos espías para estar más seguro de lo que sentía él era verdad. Y envió estos espías, pero no vemos a David allí planeando cómo matar al rey Saúl. No, hermano, David confiaba en el Señor. David esperaba el momento de Dios. Entonces en esta mañana te animo que si estás pasando por momentos difíciles, si estás siendo atacado, confía en el Señor, que Dios es un Dios de justicia. Él hará justicia a tu favor y verás la bendición del Señor en tu vida. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, la bendición de Dios sobre nuestras vidas en este nuevo día que Dios nos da, que Dios nos entrega. Su misericordia se extiende un día más sobre nuestras vidas. El versículo 5 dice así: y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarvia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai: yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tus manos. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Estamos viendo que David se da cuenta que Saúl le está persiguiendo, que Saúl anda detrás de él, y que el arrepentimiento que Saúl mostró allí en la cueva de En-Gedi fue pasajero, aunque lo hizo aparentemente de corazón y con sinceridad, pero duró muy poco, porque ahora vemos que estos cifeos van y le dan la voz a Saúl donde estaba acampado David y sus hombres, y Saúl se va con un ejército, 3,000 hombres. Era bastante la ventaja que tenía Saúl referente a David. David tenía solo 600, él tenía 3,000, 5 veces más lo que tenía de lo que tenía David. Y dice ahí la palabra del Señor que David vino a donde estaba Saúl acampado. Yo creo que Saúl nunca se imaginó que el perseguidor se iba a convertir en perseguido. Saúl nunca imaginó en ningún momento que David podía venir a donde él estaba. Y dice que David se atrevió a ir donde estaba Saúl y donde estaba también Abner, hijo de Ner, el general de su ejército. Y dice la palabra del Señor que allí Saúl estaba durmiendo, dice que estaba durmiendo en el campamento. Saúl quizás estaba confiado: tengo 3,000 hombres aquí conmigo, ¿quién se va a atrever a venir aquí
y cuántas cosas pudieron pasar por la cabeza de Saúl. Y él estaba allí, estaba durmiendo, y David se acercó a donde él estaba. Y el versículo 6 demuestra algo importante, que es la fidelidad de un hombre. Y dice ahí que David estaba allí, dice: entonces dijo David a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y Abisai dijo: yo descenderé contigo. Este hombre, Abisai, estaba allí con David en el momento más difícil, estaba allí comprometido con él, y por tal motivo, más adelante vemos que cuando David comienza a reinar, Abisai comienza a ejercer un cargo importante dentro del reino de David. Cada uno de nosotros debemos demostrar con nuestros líderes lealtad, fidelidad. Cada uno de nosotros tenemos que ser como este Abisai, una persona que tiene la capacidad de acompañar, de respaldar al líder en el momento difícil, en el momento de la prueba. Allí estaba Abisai. Y dice: David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban alrededor de él. Esta gente, aunque iba a la guerra, no estaba vigilando. Y es importante que nosotros entendamos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad, y que tenemos que vigilar, estar velando, estar orando y velando siempre, y saber pues que el enemigo no duerme. Yo recuerdo una enseñanza que nos dio el hermano del mudo Erasmo, y él hablaba de un hombre que aparentemente estaba un poco desorbitado, un poco loco, y un perro le mordió. Y este hombre, en su locura, sabía pues que tenía un enemigo, y se hizo enemigo de ese perro. Y en una oportunidad encontró al perro durmiendo, y agarró una piedra y se la tiró encima, y mató al perro. Y en su locura el hombre le decía: es para que sepas que el que tiene enemigos no duerme. Esta gente estaba durmiendo en medio de una batalla, iban a hacer una labor militar, pero todos, desde el rey, desde Saúl, el general Abner y todo el ejército, estaban dormidos. Y allí, en medio de esa situación, entró David. Y dice el versículo 8 que cuando Abisai vio allí la escena donde ellos habían entrado, le dijo a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y le enclave en la tierra de un golpe, y no le daré un segundo golpe. Este hombre, Abisai, era bien valiente, atrevido, llegó a ser uno de los valientes de David, y vemos ahí que iba dispuesto a hacer lo que tenía que hacer, pero vemos más adelante que estuvo sujeto. Y esto es importante: toda autoridad tiene que estar sujeta a autoridad. David sabía que no podía hacerle daño a Saúl, pues era el ungido, pero le dio a entender a Abisai también que tenía que estar sujeto, y que por tal motivo no lo mató en esa oportunidad nuevamente. Y Abisai entendió, se sujetó a lo que David le estableció en ese momento. Ayúdanos el Señor para que nosotros seamos fieles a nuestros líderes, seamos hombres y mujeres que tengamos esa capacidad, pero también de estar sujetos, porque hay gente que demuestra fidelidad, pero en muchas ocasiones no se sujeta, y hay que estar sujeto en el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Gloria a Dios. La paz del Señor sea con todos ustedes. David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y sea inocente?
Bueno, vemos que esto que le pasó a Saúl fue un mandato de Dios, ese sueño, agarrar para cada que 3,000 hombres detalle estén de la palabra. completamente dormidos, Cada como un Cada campamento, cosa que Dios y nos no dice estén aquí para velando, ¿verdad? Que andaban aplicarla buscando a a nuestra los enemigos. vida. Y vuelta su rey que estaba allí, que lo Cuando tenía, ellos se quizás yo me encontraron, imagino, no era de los primeros. Saúl debe estar en la mitad de todo el pueblo, ¿no? Y allí, para llegar a David, a donde estaba Saúl, había que pasar por muchos soldados para llegar allí. Y nadie se despertó, nadie se movió, nadie sintió nada, ¿no? Y solo llega ahí, se paran a admirarlo, lo ven, conversan, que no lo mates porque es el ungido de Dios y tantas cosas, ¿no? Y nadie se dio cuenta. Entonces, yo creo que esto también fue una prueba de Dios que le puso a David para probar la fidelidad, ¿no? Y cómo debe ser uno, porque David, a pesar de también respetar al rey, también tenía temor de Dios, ¿no? Era el temor de Dios que decía, pues no, pues si a ese hombre lo ungió el Señor, Dios lo ungió como rey, y yo quién soy para cuando ellos quitarle se la vida. encontraron, No somos nada nosotros para levantar la mano sobre nuestro superior. Por mucho, muy mal que sea, pues clamemos a Dios y que Dios sabrá cómo y cuándo lo saca de ese lugar, si es que es muy malo, ¿no? Pero nosotros no tenemos eso, ese que, porque no es que el pueblo estemos viendo y que haga las cosas. Entonces, eso no es así. Yo tengo una experiencia, yo vi una vez que, bueno, no estuve yo presente ahí, pero era miembro cuando echaron a un pastor, y verdaderamente el poco que quedó, se hicieron 3 partes. Uno se fue con el pastor, otros se fueron con los divisores y otros se fueron a la calle. Y esa iglesia, ese poco de gente que quedaron, se fue a la deriva, de uno a uno se fueron yendo, se fueron desertando y anduvieron de aquí y de allá porque habían echado a ese pastor, ¿no? Y ahora, David nunca quiso él hacerle daño a Saúl. Cuando Saúl lo perseguía, lo quería matar, ¿no? Pero él no, porque era temeroso de Dios, sabía que él era ungido de Dios y no debía hacerlo. Por el momento, si algo nos sucede a nosotros, que Dios nos libre de tales cosas, ¿no? Pero siempre tengamos presente que si en nuestro camino se encuentra un Saúl, hagámonos David y no levantemos la mano sobre nuestro superior. Que el Señor nos ayude. Aleluya. Dios les bendiga y Dios les guarde. Bendito sea el Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 26, del verso 10 al 14. Dice la palabra: dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no le hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte, a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos, y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿no responde Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿quién eres tú que grita al rey? Gloria a Jesús, bendito sea el Señor. Bueno, como vienen hablando nuestros hermanos acerca de esta situación de David, una vez más, David, por la misericordia del Señor, perdona la vida, ¿verdad?, del ungido de Jehová, de aquel hombre, ¿verdad?, que decía el mal para David, aún David dando, ¿verdad?, todo por el rey, por su amo, por su familiar como tal, porque David estaba involucrado en esta monarquía, vivía con una hija de Saúl, pero con todo allí Saúl quería sacar a David de este negocio.
Y me llama la atención, ¿verdad?, acerca de esta situación. David se le presenta la oportunidad una vez más de eliminar a Saúl, pero con todo estaba allí la misericordia de Dios, ¿verdad? Vamos a decir la fidelidad del Señor sobre David, un corazón dispuesto de amar, de perdonar. No es fácil, ¿verdad?, esta afrenta que estaba viviendo David, de huir, ¿verdad? Y aún más que un ser querido, un familiar lo perseguía, aun cuando David dio todo o daba todo por Saúl, pero con todo David tenía ese corazón de perdonarlo. Y lo vemos, ¿verdad? En esta situación se le presenta la oportunidad, se acerca y estaba Dios a favor de David, porque dice la palabra que los durmió Dios, ¿verdad?, permitió que cayera en sueño todo, no eran 2, 3 personas, habían, ¿verdad?, un número, 3,000, ¿verdad?, soldados componían el ejército de Saúl. Era para que de pronto allí, qué sé yo, estaba un garitero o alguien vigilando, cuidando, pero todos cayeron en sueño y se le presentó la oportunidad. Y dice David: vive Jehová, que si Jehová no le hiere o su día llegue para que muera, descienda en batalla. Guárdame Jehová, dice la palabra, dice David, guárdame de levantar la mano contra el ungido. Aquí está jugando esa regla de oro en la cual Jesucristo en los evangelios nos habla acerca de amar a nuestro enemigo, de perdonar. No es fácil perdonar, no es fácil de pronto de enfrentar esta situación. Algunos de repente se nos endurece el corazón y como dicen algunos por allí nos envenenamos más. Pero David tiene un corazón, ¿verdad?, conforme al corazón de Dios, un corazón de perdonar, de amar. ¿Cuántas veces el Señor nos ha perdonado a nosotros de ofensas que cometemos, de cosas, ¿verdad?, que cometemos, y con todo Dios sigue allí fiel con nosotros? Este es el prototipo en el cual David estaba haciendo, el prototipo de Dios de perdonar, de amar. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a entender las cosas, que el Señor ponga dentro de nuestro corazón el perdonar al hermano, al amigo, de perdonar a aquella persona que de pronto levanta calumnia, levanta cosas que puede ser que tengan razón o puede ser que no tengan razón, pero la idea es que tenemos que aprender a perdonar. No es fácil. De pronto lo podemos hablar nosotros hoy presente, pero esta situación de David no era fácil, de huir, estar allí escondido en cueva, en caverna, aún con esa autoridad de parte y sabiendo que ya Dios lo había elegido, ya Dios lo había ungido como el rey, pero con todo permanecía en la fidelidad, permanecía en la palabra, de amar, de perdonar. Pero vemos que allí su compañero, ¿verdad?, que estaba dispuesto a eliminar, a sacar a David, como se dice, de los puestos. Entonces dice: se llevó pues David la lanza y la vacía de agua de la cabecera de Saúl, y fueron, y no hubo nadie en que viese, ni entendiese, ni velase. Pues dice la palabra, profundo sueño había enviado Dios sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto, llegó hasta allí, se llevó la lanza, llevó allí aquella vasija y pasó al otro lado y empezó a gritar para demostrarle, ¿verdad?, que no había nada en el corazón de David. Y dice allí el 14: y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿No respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿quién eres tú que gritas al rey? David le estaba demostrando tanto a Saúl como al general que no había nada en su corazón. Puede ser que usted y yo hoy queremos, ¿verdad?, demostrarle a nuestro hermano que no tenemos nada en el corazón, pero dejemos las cosas en las manos del Señor. Dejemos que Dios haga la justicia. Solamente nosotros vayamos al aposento, a la oración, a bendecir a esa persona. No voy a decir que David, o no demuestra aquí que David estaba orando, ¿verdad?, por Saúl, pero David amaba a Saúl como tal. Y dice al final: no responde Abner. Entonces Abner respondió y dice: ¿quién eres tú que gritas al rey? Estaba de pronto sorprendido. Pero allí en esas palabras vamos a ver más adelante, ¿verdad?, todo lo que demuestra David. Y les dice, mira, les muestra la lanza, les muestra el jarrón allí, la vasija, demostrándole que no había nada en su corazón. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude y que el Señor nos permita, ¿verdad?, poner en práctica esa regla de oro de perdonar, de amar, de pasar por alto la ofensa, sea lo que sea. Bueno, que Dios nos ayude. A veces es fácil, ¿verdad?, de pronto juzgar a las personas, pero como hay un principio por allí que siempre tenemos que ver, ¿verdad?, las cosas buenas, ver de nuestro hermano las cosas que de pronto se pueden hacer en la cosa del Señor. En una oportunidad, un hermano me enseñaba algo, ¿verdad?, y me decía: tratemos de ver las cosas, ¿verdad?, las mejores cosas, aquellas cosas que de pronto nuestro hermano, nuestro prójimo puede revelar o puede relacionar en las cosas del Señor. Y así debe ser en nosotros. Veamos las cosas buenas, veamos lo que esa persona puede dar. A veces nos hace fácil ver las cosas negativas
Y somos así, no sé, debe ser porque nuestra naturaleza a veces es así, que se nos hace más fácil ver las cosas malas. Tratemos de ver las cosas buenas, aquellas cosas que de pronto nuestro hermano o amigo o nuestro enemigo puede desarrollar en las cosas del Señor. ¿Para qué? Para que la obra del Señor se extienda por su misericordia. Entonces, tomemos este ejemplo, pidámosle al Señor que nos llene de ese amor, que nos permita perdonar, aunque sea lo que sea. Hay gente que tiene una raíz de amargura por cosas que de pronto hace años, fulano, sultano, ese no me hizo, y no perdonamos. Que Dios nos permita, ¿verdad?, perforar ese corazón y que ese perdón de Dios, ese amor abunde en vuestras vidas para bien. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos crecer, para que usted y yo podamos desarrollar. Hay cosas que se detienen porque hay amargura en nuestro corazón por heridas. Tratemos que el Señor, no busquemos nosotros cicatrizar o curar esa herida. Permitamos que el Señor cicatrice. Permitamos que el Señor obre y tengamos ese corazón de David, de perdonar y de avanzar, porque David no solamente perdonó a Saúl, perdonó allí al ejército, perdonó al general, sino que también continuó su trabajo, continuó su tarea, y vemos más adelante cómo el Señor honra a este hombre de Dios, a David. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. El 15 y el 16 dicen así: y dijo David a Abner: ¿no eres tú un hombre, y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte. Porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Gloria al Señor. Bueno, aquí podemos ver que David había entrado al campamento sin que ninguno de estos hombres de guerra se dieran cuenta, porque Jehová los había hecho entrar en un profundo sueño. Y todo esto lo permitió el Señor, era para que Saúl reconociera el error en el que se encontraba, y juntamente con Abner. Y aquí vemos cuando David empieza a gritarle a Abner, el capitán del ejército de Saúl. Era primo de Saúl, y ahí Saúl ya lo había puesto como capitán, ya que David no estaba con él. Y entonces David le hace entender a Abner que estaba actuando mal, porque la función de un capitán es guardar al ejército, guardar a su líder de sus enemigos para que nada le pase, y es el que tiene que estar más vigilante de todo eso. Y en estos momentos Abner no estaba cumpliendo su función, estaban persiguiendo supuestamente al enemigo de Saúl, pero realmente no estaba guardando la vida de su líder. Y bueno, aquí vemos como David le da voces como queriéndolo ridiculizar delante de Saúl, dándole a entender a Saúl que no estaba cumpliendo su función. Y bueno, le hizo entender de que en ese entonces, cuando un hombre no cumplía la función que se le daba, era digno de muerte, o sea, porque no estaba haciendo lo que le correspondía. Entonces, que nos ayude el Señor también a nosotros. Cuántas cosas el Señor nos ha entregado para trabajar en su obra, y realmente no la estamos cuidando como debe ser, ¿verdad? No lo estamos haciendo como realmente nos corresponde para hacerla correctamente. Y aquí podemos entender algo así como Abner, ¿verdad? Y en este caso es nuestro enemigo, Satanás, que va siempre a la presencia del Señor a acusarnos, a darle a entender que no estamos haciendo bien nuestra función, y que somos dignos de que nos quiten el cargo, o que no nos pueda dar las cosas que el Señor nos ha prometido. Entonces, que el Señor nos pueda ayudar a nosotros realmente a cumplir con lo que Dios nos ha dado, para que podamos obtener la bendición. Y David le dice aquí: esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois digno de muerte, porque no habéis guardado a vuestro Señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. David le estaba dando a entender aquí a todo el pueblo que lo perseguía, juntamente con Saúl, que su intención no era matarlo, que su intención no era hacerle daño, y le hacía entender que David entendía que era Dios que había puesto a Saúl en esa posición de como rey, y que él no iba a hacer nada para cortar ese reinado él iba a dejar que Dios hiciera la obra
a su favor. Entonces, bueno, que el Señor nos pueda ayudar a cada uno de nosotros a cumplir lo que Dios nos ha entregado y bueno, y a ejercer las cosas con amor para que podamos obtener las bendiciones que solamente vienen de nuestro Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén, gloria a Dios. Que Dios me les bendiga y les guarde. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Continuamos, versos 17 al 19, dice así, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿No es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió: mi voz es, Rey, Señor mío. Y dijo: ¿por qué persigue así mi Señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el Rey mi Señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombre, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: ve y sirve a dioses ajenos. Gloria a Dios. Bueno, aquí vemos que una vez más Saúl reconoce la voz de David y le pregunta, ¿no? La forma de preguntarle confunde un poco, ¿no? Siendo que Saúl perseguía a David como el peor de los enemigos. Sin embargo, fíjese, le pregunta: ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Así como un corderito, así le pregunta, ¿verdad? Con esa suavidad. Cualquiera que lo hubiera escuchado por primera vez pensaría: wow, este hombre aprecia a David. Pero no sabemos, era como que si fuera bipolar Saúl. De repente se enfadaba, de repente lo quería matar, pero en ciertos momentos, como en el capítulo 24 vimos también, que también le habló de esta manera: ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y lo trata así como muy amablemente. Y David le responde, amados hermanos, con esa humildad, con ese respeto que él tenía hacia Saúl, ¿verdad? Dice, le dijo: mi voz es Rey mío, Señor mío. Vemos, amados hermanos, como algunos de los hermanos comentaba acerca del liderazgo, ¿no? Como una persona, como en el caso de David, respeta ese liderazgo, respeta esa unción que Dios había puesto en Saúl, a pesar de que Saúl lo venía persiguiendo, a pesar que Saúl se había hecho su acérrimo enemigo, y sin embargo, él respetaba la unción que Dios había puesto en Saúl y le trató con respeto. Y de hecho, él le pregunta, ¿no? Aprovecha la oportunidad para preguntarle frente a frente: ¿qué he hecho yo? ¿Por qué me persigue? ¿Cuál es mi mal? ¿Qué daño tan grave he hecho para que me persigas de esta manera, verdad? ¿Qué mal hay en mi mano?, le dice David. Y comienza a tratar de hacer reflexionar a Saúl, de hacerlo pensar con esta forma de hablar. Le dice: si realmente es Dios el que le ha incitado para que venga contra él, pues bueno, que Dios reciba la ofrenda. Pero si son personas, hombres, dice que sean malditos. O sea, es una forma de hacerle pensar a Saúl y decir: piensa bien. O sea, no, realmente David sabía que no era Dios que lo estaba incitando contra él. También sabía que no eran ningunos enemigos los que le estaban incitando contra él, sino que él le decía estas palabras para hacer reflexionar a Saúl y que pensara que era él, era de su corazón, era porque él había despertado un celo en su corazón y por eso era que le perseguía. Entonces, esta forma humilde, quizás una manera de hacer reflexionar, pero con respeto, ¿no? Y eso es algo que yo admiro en David, en que David siempre respetó a Saúl como su líder, como el rey de Israel que era, aún sabiendo que ya él había sido ungido y que él era el que le iba a suceder en el trono. Con todo y eso, nunca hizo nada contra este hombre, ¿no? Y creo que esta es una actitud correcta cuando veamos que nuestros líderes no son perfectos, se pueden equivocar en cualquier momento. Y cuando eso sucede, ¿cuál es la actitud de nosotros? ¿Vamos criticando, vamos murmurando, vamos diciendo por ahí cosas, o oramos por ellos, le hacemos reflexionar, nos sentamos: mire, pastor, mire, hermano, piensa en esta situación, o he visto esto que no está bien? O sea, hacerle reconvenir de alguna manera para que la persona, si está en un error, pueda reflexionar,
Pero muchas veces lo que la gente hace es salir por ahí hablando del líder y diciendo cosas. David podía hacerlo, David podía haberse hecho la víctima en todos lados, pero sin embargo no se hizo la víctima, siempre le dio el lugar a Saúl, y esto es un gran ejemplo para nosotros, ¿verdad? Que Dios nos ayude a respetar las autoridades que tenemos, llámese como se llamen. Cuando hablamos de autoridad, estamos hablando de cualquier autoridad que Dios haya puesto sobre nosotros, los padres, aún los jefes son una autoridad, los líderes en la iglesia, el pastor de la iglesia, aún las autoridades civiles también son autoridades sobre nosotros, y nosotros debemos respetar cada autoridad que está puesta sobre nosotros y actuar de la manera correcta en el momento que consideremos que esa autoridad está traspasando los límites o está haciendo algo malo. David le preguntó, ¿qué he hecho yo? ¿Por qué me persigues? Y esa es la mejor manera, confrontar a una persona, hablar con esa persona con todo el respeto que esa persona se merece, y así nosotros podemos hacer lo correcto y estamos agradando al Señor, porque cuando uno hace las cosas bien hechas, Dios se agrada de nosotros. Dios bendice esa actitud, y Dios bendijo a David porque David siempre se comportaba prudentemente, y esta es otra de las otro momento en el cual David nos muestra la prudencia que este hombre tenía, que realmente tenía sabiduría de parte de Dios, y que él actuaba no bajo su carne, no movido por sus emociones, sino realmente dirigido por el Espíritu Santo. Que Dios obre en nuestra vida y que el Espíritu Santo nos dirija siempre para hacer lo correcto. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Buenos días, que Dios les bendiga. Aquí estamos de nuevo con alegría con ustedes. ¿Cuánto mal puede hacer un comentario? ¿Cuánto mal se puede hacer cuando uno se guía por las apariencias? No es lo mismo decir parece que decir es así. Los comentarios pueden llevar a la destrucción de una nación. Hay gente que se especializa en regar rumores. ¿Cuánto daño puede hacer un comentario? A lo largo de la historia vemos cómo esos comentarios malsanos, esos chismes, esos rumores perjudicaron e hicieron daño. David, cuando Saúl quiso matarlo en su propia casa, dijo, mátenlo en la cama. Le dijeron, está durmiendo. Mátenlo en la cama. David había salido huyendo y se fue a Nob, tierra sacerdotal. Y estando en Nob, le dijo al sacerdote que tenía hambre. El sacerdote le dio de los panes consagrados, los panes de la proposición. Y también le dio la espada. David preguntó, ¿tienes alguna espada? Porque la orden del rey fue apremiante cuando salí, no me dio tiempo a tomar espada. Y le dio la espada de Goliat. Resulta que pasaron los días y Saúl, viendo que David seguía vivo, preguntó, ¿no hay nadie que tenga misericordia de mí y me diga cómo está conspirando contra mí el hijo de Isaí? ¿Dónde está para que yo lo mate? Y Doeg, un edomita, que era pastor de los rebaños de Saúl, le dijo, yo vi a David en Nob, y el sacerdote le recibió, le dio comida, le dio de los panes consagrados, le dio también una espada, la espada de Goliat, y también consultó por él a Jehová, intercedió delante de él a Jehová. Mis amados hermanos, ninguna de las cosas que les decía eran del todo verdad. David no fue a pedir oración allá, así que el sacerdote no intercedió por él. David pidió comida y le dieron de los panes lo único que había, no había otra solución. David
preguntó si había alguna espada y le dieron la espada que estaba allí guardada, la espada de Goliat. Pero no era con malas intenciones. ¿Qué hizo? ¿Qué produjo aquel comentario? Produjo que Saúl se levantó contra No y mató al sacerdote, mató a todos los sacerdotes, 80 sacerdotes, a sus esposas, a sus hijos, no dejó con vida a nadie por un rumor, por una murmuración, por un parece. La Biblia dice que no juzguemos según las apariencias. Hay pecados y hay apariencias de pecados. Nosotros, como creyentes, debemos cuidarnos de las dos situaciones, porque aunque no hayas pecado, si das apariencia de pecado, delante del pueblo es como si hubieras pecado. Te juzgan, te condenan y te desechan. Así que tienes que cuidarte de las dos cosas. Y el hombre no perdona, por eso David decía, caiga yo en las manos de Dios y no en las manos de los hombres, porque Dios tiene misericordia. Pasan los años y la gente siempre va a recordar, una vez hizo esto o aquello. Ahora aquí en este capítulo están los cifeos, la segunda vez que estos cifeos le mandan el chisme a Saúl. La primera vez le mandaron a decir, oye Saúl, ¿no está David por aquí, por Sif? Y entonces les dijeron, ven y te lo entregamos. Saúl le dijo, averigüen bien, porque ese es astuto, aparece en un lugar y desaparece. Averigüen bien para yo ir allá. David se zafó fácilmente, ligeramente, al enterarse que Saúl estaba preparándose para ir así. Y ahora le mandan otra vez el mismo comentario. David está en el desierto. Y salió Saúl con 3,000 hombres contra David. David se enteró, por supuesto. Siempre el Señor va delante de nosotros. El que abre camino subirá delante de su pueblo. Entrará, abrirá la puerta. A su lado va Jehová y a su retaguardia va Jehová. Él va a nuestro alrededor. Así como Jerusalén está rodeada de monte, así está Jehová alrededor de su pueblo. La lengua es tan terrible que dice la Biblia, hay un capítulo dedicado a la lengua en la Biblia, es el capítulo 3 de Santiago, y allí dice la Biblia que la lengua es como un timón de un barco. Un pequeño timón mueve una gran embarcación. Así es la lengua, está puesta entre nuestros miembros como uno de los miembros más pequeños, pero inflama las ruedas de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Un pequeño fuego que incendia un gran bosque. Así es la lengua. La Biblia dice, saca el chismoso y cesará la contienda. Oye, qué fácil sería sacar el chismoso. Hermanito, por favor, siga su camino, no se detenga. Usted lleva un coronavirus en la lengua. Siga su camino, no se detenga, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque a veces queremos sacar la mosca del vaso de leche y tumbamos el vaso de leche con tu mosca. Cuando expulsamos a una persona de esto que vive haciendo daño con su lengua, algunos débiles que no entienden suelen decir, ay, ¿cómo se va a echar a la gente de la casa de Dios? ¿Cómo se va a expulsar a la gente así? Pero es lo más sano que puede haber cuando ese virus está llegando a la iglesia. El chisme, la lengua. Sigue tu camino, no te detengas. Qué terrible es cuando la gente le gusta hablar y comentar. La lengua del chismoso separa los mejores lazos de amistad. Por eso debemos tener cuidado con hacer comentarios altisonantes, más allá que de acá, porque eso perjudica. Después que tú agarras una almohada de plumas, te montas en una montaña y la lanzas cuando el viento está soplando, eso se extiende a lo lejos. ¿Cómo haces tú para recoger las plumas otra vez? Ya no puedes. Así es cuando lanzas un comentario.
Ten cuidado con lo que dices, porque tus comentarios pueden destruir vidas, matar gente. Ten cuidado. En la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Ten cuidado. Y tú que te gusta, te deleitas oyendo toda clase de comentarios, te deleitas escuchando toda clase de chisme, ten cuidado. Ten cuidado. Cuídate de aquellos que te traen comentarios. La Biblia dice que el viento del norte ahuyenta la lluvia, así el rostro airado a la lengua distractora. Así que cuando alguien te traiga chisme, ponle la cara de cañón, ponle la cara seria, asoma la trompa. Y la persona agacha la cabeza y se va, porque se ha dado cuenta que lo han descubierto. Así que no hagas caso a los chismes. Saúl salió detrás de David, pero el Señor hizo que lo descubrieran. Gloria a Dios. Se escondió, entró en una cueva Saúl para hacer sus necesidades y ahí estaba David. Pudo haberlo matado, pero David no andaba buscando hacerle daño a Saúl. David quería el bien de Saúl. Abisai, su primo, que siempre estaba con él en los momentos más difíciles, estaba con él. Cuando David iba a lugares peligrosos, iba con él. Cuando David se enfrentaba a gigantes, iba con él. Si usted busca los lugares más importantes en que David estuvo a punto de caer o perecer, ahí estaba Abisai con él. Y cuando Abisai en la cueva lo vio, le dijo: mátalo, Dios lo ha puesto en tus manos, ahora descienden al campamento. Y Abisai se ofrece, le dijo: déjame que lo mate, le voy a dar un solo golpe, uno solo, no voy a usar dos, uno solo, con la lanza misma de él, lo voy a enclavar en el suelo. Y dijo: no hagas mal, no extiendas tu mano contra el siervo de Dios. ¿Quién podrá extender su mano contra el siervo de Dios y salir inocente? No lo hagas, Abisai, déjalo. Si Dios no extiende su mano para que muera y caiga delante de su enemigo en guerra, yo nunca levantaré mi mano contra el ungido de Jehová, porque nadie levantará su mano contra el ungido de Jehová y saldrá inocente. No lo hagas tú tampoco. Así que lo único que hicieron fue tomar su lanza, su vasija donde guardaba el agua, podríamos decir su cantimplora, y salieron de allí. Y desde lejos David le gritó: Abner, hijo de Ner, eres digno de muerte, porque un hombre ha entrado a matar al rey. Tú no has visto a ese hombre, no lo has librado, no has protegido la vida del rey. Eres digno de muerte. Saúl reconoció la voz de David y le dijo: ¿no eres tú, hijo mío David? ¿No es esa tu voz? Y él le dijo: claro que sí, rey. Mira bien los que te hablan y te dicen que yo estoy buscando tu vida, que quiero matarte. Te tuve allí en mis manos, pude matarte y no lo hice. La mejor demostración son las pruebas. El amor es hecho. Las actitudes que tú tomas hacia la persona. Si tú vives en contienda, en chisme, en complot, en incertidumbre, averiguando la vida de los demás, siempre te vas a ver envuelto en contienda. Y la contienda aleja la paz de nuestras vidas. Las contiendas llenan las casas de incertidumbre y de angustia. Qué mal ambiente, dirían por aquí. Qué mal rollo, niño. Qué mal ambiente se siente en una casa donde hay chisme, en una casa donde hay contienda. Yo les soy sincero, en una casa donde me reciben a mí con chisme, y que aquel hizo, y que este hizo, y que este dijo, y que el otro dijo, yo, hermano, procuro no acercarme por ahí. Yo paso de largo. Convierte tu casa en un rincón del cielo, en un remanso de paz, en un oasis donde el que llegue cansado reciba nueva fuerza. Lleva bendición. La Biblia dice que son hermosos sobre los montes los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.
lleva bendición y no lleves ruina y maldición. Mira, estamos en el capítulo 26 y el versículo 20 dice: no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Usted me busca para matarme, rey, pero no caiga mi sangre delante de ti, no caiga mi sangre a tierra, porque sales como quien persigue una pulga. ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie. Usted me sacó del campo, detrás de las ovejas. Yo no soy nadie. ¿Por qué se rebaja el rey a perseguirme? No caiga mi sangre delante de ti, oh rey. No caiga mi sangre en tierra. ¿Cuántas acechanzas tenemos a diario? ¿Cuánta gente se llaman nuestros amigos? Yo aprecio al hermano, yo amo al hermano, pero él tiene este problema, él tiene este defecto, él tiene esto. No, hermano, el amor no es palabra. Con tus hechos estás negando lo que estás diciendo con tus labios. Aquella gente que decía que amaba al Señor, Pedro negó 3 veces al Señor. No conozco al hombre, no, si hablas como ellos. Y empezó a maldecir y a decir grosería. Cuando el Señor le pregunta: ¿tú me amas, Pedro? Él le dijo: sí, Señor, te amo. Volvió a preguntarle: ¿tú me amas, Pedro, más que todo esto? Él volvió a decir: Señor, tú sabes que te amo. Ya se detuvo un poquito. Y la última vez, cuando le dijo: ¿tú me amas, Pedro? Pedro recordó que le negó 3 veces. Pedro recordó las blasfemias que soltó para que no le reconocieran que había andado con Jesús. Porque el que anda con Jesús cambia. El que anda con Jesús ya no se mete en chisme. El que anda con Jesús ya no dice palabrotas ni anda haciendo cosas malas. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Si andas con Jesús, eres una nueva criatura. Por eso le llamaban cristianos a los creyentes, porque andaban con Jesús y vivían como Jesús vivió. Sé imitador de Jesús, así te conducirás bien. El 21 dice: entonces dijo Saúl: he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Oye, se le salió el diablo a Saúl otra vez. Ese demonio se le metía y se le salía. No seas tú pasto del enemigo, no seas tú nido de demonio, no seas tú influido por el diablo. Llena tu vida de la presencia del Señor y no vas a ser usado por el diablo para hacerle daño a otro. Recuerda lo que la Biblia dice, que el que haga tropezar a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, mejor es que se ate una piedra al cuello y se tire a un precipicio. No seas piedra de tropiezo, porque Dios quita las piedras de tropiezo. ¿Y dónde las echa? Ay, Dios mío, que Dios te guarde. Saúl reconoció y dijo: he pecado. Eres más justo tú que yo. Vete, hijo mío, vete, David, no te voy a perseguir más, David, no lo vuelvo a hacer, porque tú has sido más justo que yo. Pudiste haberme matado y no pusiste un dedo sobre mí. La Biblia dice que no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Así que no actúes como los demás, no hagas como los demás, no te vengues por ti mismo, no hagas daño a nadie. Sirve al Señor como a Él le agrada. David respondió y dijo: he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te ha entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová.
Jehová pague a cada uno según su justicia y su lealtad. Hay personas que no son leales. Hay personas que no son dignos de estar al lado de un siervo de Dios, que no son dignos de estar al lado de Cristo, porque con sus hechos dan mal testimonio, niegan que son cristianos. Con sus hechos están manchando la obra de Dios. Así que si vas a ser cristiano, sélo de verdad. Sélo de verdad, con hechos, con ejemplos, con pruebas indubitables de que Cristo ha cambiado tu vida. No seas oidor olvidadizo. Aplica la palabra a tu vida. No seas oidor simplemente y no hacedor de la palabra. Si oyes, comienza a vivir lo que estás oyendo. Gloria a Dios. Jehová pague a cada uno. La Biblia dice que cercano está el día de Jehová para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Así que Jehová a cada uno le dará el pago. El Señor te pague conforme a tus hechos. No imites a los demás, no hagas lo que los demás hacen. Es que todo el mundo lo hace. Hay veces que digo alguna cosa en mi disgusto cuando oigo a alguien, no lo voy a tratar más, no le voy a recibir más, no, pero después uno dice, ¿y para qué? Vamos a seguir haciendo el mal, vamos a seguir haciendo el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te canses de hacer el bien, porque un día vas a cosechar. Todos vamos a cosechar. Seamos fieles al Señor. En toda nuestra manera de vivir, seamos leales. No seamos de aquellos que le dan la palmadita en la espalda a la persona y por detrás lo critican. Ay, es una buena persona, es un siervo de Dios, es un hombre de Dios. Pero, ¿cuál es el pero? Que tiene errores. ¿Y quién no los tiene? ¿Tú comes pescado? Mire, a mí me gusta el pescado una barbaridad. Yo comería pescado todos los días, pero aquí en España es muy caro el pescado. Cuando voy a Sudamérica, mire, y si llego a una tierra como Barranquilla, ahí mando a comprar pescado todos los días. Santa Marta, pescado todos los días. Ecuador, marisco y pescado. Me lo traen a la casa porque hay muchos hermanos pescadores. Pero el pescado tiene espina, tiene tripa, tiene cosas, tiene escama, tiene cabeza, tiene aleta, nada de eso se come. Pero yo me olvido de todas esas cosas y me como lo que sirve del pescado, la carnita, no me meto la espina en la garganta para empezar. Y la espina, chico, tira la espina y cómete el pescado. Entre tantos defectos que tiene tu hermano, tiene algo especial, que Cristo está en él. Amaos los unos a los otros, dijo el Señor, como yo os he amado. Bendito sea Dios. El 24 dice aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Cada uno se fue por su lado. Cada uno escogió su camino. No pueden estar dos juntos que no estén de acuerdo. David no se comprendía con Saúl ni Saúl con David, porque había una envidia que le carcomía a Saúl por dentro y la pagaba con David intentando matarlo. Entonces mantente lejos. La Biblia dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si no hay ese feeling, si no hay esa comunión, entonces mantente lejos de esa persona. Así como yo he estimado tu vida, le dijo David a Saúl, sea estimada mi vida delante de Dios y me guarde, porque yo no te hice daño, no te pagué conforme a tu maldad.
Y así escogió cada uno. Se volvió a su palacio Saúl y David se fue a sus montañas, seguir escondido en las cuevas, porque no podía fiarse de Saúl. No podía decir, me voy contigo a vivir. No, mantente lejos de Saúl, porque ese tiene un demonio que lo atormenta. Y ahorita está arrepentido. Ahora mismo se ha arrepentido, pero mañana vuelve a endurecerse. Era bipolar. Hoy le diríamos, este tipo tiene trastorno bipolar, es un esquizofrénico. Este tiene paranoia. Siempre vive pensando que alguien está preparando complot con él. Mire, cuando estamos en el Señor no andamos con miedo, no andamos asustados. ¿Quién estará hablando de mí? Ni lo averiguamos siquiera. Porque la Biblia dice que cuando agradamos a Dios, aún a los enemigos los pone en paz con nosotros. Así que agrada a Dios, vive para Dios y Dios te va a proteger, Dios te va a guardar. Ahora vamos a entregar al Señor, a los que están oyéndonos, los amigos que quieren caminar con Cristo. Pongan la mano en su corazón, cierren sus ojos y digan conmigo, Dios mío, en este momento yo abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Entra en mi corazón. Entra en mi y corazón. Quédate en mi corazón. Y quédate en mi desde corazón. ahora y para siempre. Desde ahora y para Gracias, siempre. Dios mío. Gracias, Dios Ahora mío. soy tu hijo. Ahora soy y tú tu eres hijo. mi padre. Y tú eres soy mi padre. tu pueblo. Soy tu pueblo. Y tú eres mi Dios. Y tú eres mi Pertenezco Dios. a la familia de Dios. Pertenezco a la familia de Amén. Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Dentro de pocos días, la ciudad de Barcelona tendrá una nueva señal televisiva con contenido cristiano, una amplia programación, donde disfrutarás de videos musicales, enseñanzas bíblicas, mensajes para el alma, consejería familiar, entrevistas y más. No puedes dejar de verlo. Luz TV Barcelona.